La Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal Maracay le da la bienvenida a su proyecto bíblico auditivo Plan de Dios para mi vida 2. Buenos días, oremos. Amantísimo Padre Celestial, recibe la honra y la alabanza. Te pedimos que nos sigas ayudando y guiando a fin de estar bien preparados para irnos contigo cuando vengas en las nubes. Recibe la alabanza. Sabemos que hemos estado analizando ese precioso mensaje de Dios a su pueblo que está en el libro de Isaías, donde claramente nos hacen saber el desagrado que tiene Dios porque ese pueblo que Él creó para gloria suya no anda buscando conocerlo. El Señor nos muestra en este libro que Él no ha escatimado esfuerzo alguno para que ese pueblo que Él escogió para sí lo conozca. Ha enviado a los profetas, los apóstoles y hoy en día a los maestros, a los predicadores, para que todos lo conozcan. Y todo ese mensaje que Dios Todopoderoso mandaba a su pueblo está grabado en las páginas de la Biblia. Por eso siempre les he dicho, hermano, que cuando uno habla en la Biblia es como si Dios abriera su boca para hablar directamente a nuestras vidas. Pero nosotros seguimos mostrando una actitud indiferente. No queremos conocer la voluntad de Dios para nosotros. Y así era el pueblo de Dios en el pasado y es en el presente, porque seguimos de la misma manera sin querer escuchar la voz de Dios que emana de las páginas de la Biblia. No queremos hacer la voluntad de Dios, queremos vivir de acuerdo a nuestra propia voluntad. Hermano querido, razón por la cual un día vamos a recibir en nosotros mismos las consecuencias de nuestros errores, porque Dios va a hacer cosas sorprendentes. El título de la clase del día de hoy sigue siendo Adorando a Dios y esta es la parte final, la parte 4, basada en Isaías capítulo 29, versos del 14 al 16, lo cual procedemos a leer. Y dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. ¿Por qué perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos? Ay de los que esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. El pueblo de Dios en el pasado y aún en la actualidad no quiere cambiar de actitud. Se mantiene indiferente a todo lo que Dios dice en su palabra, por lo cual no somos iluminados por la presencia de Dios. Por eso el Señor iba a excitar la admiración de todos ellos con un prodigio grande y espantoso. Aún aquellos que no querían conocerlo un día lo conocerían y sabrían cuál era la magnitud de su poder. Lo que él iba a hacer era maravilloso, iba a hacer que pereciera la sabiduría de sus sabios y se desvaneciera la inteligencia de sus entendidos. Dios iba a destruir por completo la sabiduría humana para que el hombre dejara de ser arrogante, de creer que sabía más que Dios. Porque el hombre en la antigüedad y el hombre de la actualidad confía más en sí mismo que en Dios, cree más en sus propias palabras que en las palabras de Dios. Se ha convertido en un hombre perverso, petulante y arrogante. Se ha colocado a sí mismo en la posición de un sabio. En el pasado ocurría igual, fíjese bien que se vestían con unos trajes que tenían unos largos flecos. Y sucede que esos flecos los usaban solamente las personas que eran muy sabias. Esos flecos eran la evidencia de que tenían esas personas que usaban esos trajes gran celo religioso. El que los viera iba a pensar que tenían un alto nivel de sabiduría espiritual y un gran conocimiento de Dios. Mateo capítulo 23, verso 5 dice que hacían todas sus obras
para ser vistos de los hombres, y ensanchaban sus filacterías y extendían los flecos de sus mantos. Pero Dios les avergonzaría por fingir que conocían a Dios sin que esto fuera real, porque en realidad ni conocían a Dios ni querían conocerlo, porque el único lugar donde nosotros podemos conocer a Dios es en las páginas de la Biblia. Solo estudiando la Biblia podremos conocerlo y podremos ser iluminados por Él para poder adorarlo de la manera correcta. El solo hecho de estudiar la palabra de Dios en sí mismo es un acto sublime de adoración que a Dios agrada mucho, porque eso es una demostración de que estamos buscando conocerlo. Por eso es que Dios iba a hacer que pereciera la sabiduría humana. El pueblo del pasado y tal vez en el presente va a quedar sumergido entre tinieblas. No tendrá revelación de Dios ni orientación de hombre alguno, porque Él se encargaría de desvanecer la inteligencia de sus entendidos. Es decir, que quien entendía un poquito, ahora sí es verdad que no iba a entender nada. Quedarían ciegos y sordos espiritualmente hablando. Ahora sería Dios quien les iba a dar la espalda. Ahora sería Dios quien se iba a alejar de ellos, porque ellos no se estaban esforzando intelectual y espiritualmente por conocer a Dios. Ellos recibirían en sí mismos las recompensas de sus acciones. Y en su altivez, orgullo y arrogancia pensaban que podían engañar a Dios. ¡Qué osadía! ¡Qué osadía! Diciendo quién va a enterarse de lo que estamos haciendo. Pero dice el Señor en su palabra que nuestra perversidad ciertamente será reputada como barro de alfarero. Hermano querido, los miembros de la comunidad cristiana de hoy en día debemos tener mucho cuidado con esto, porque podemos caer en la misma situación. Intentar mostrarle al mundo una falsa espiritualidad y un falso conocimiento de Dios que no poseemos. Este es el llamado que nos está haciendo el profeta Isaías en este texto, que debemos acudir a Dios con corazón sincero, que debemos buscar a Dios a través de su palabra, a fin de conocerlo, a fin de ser iluminados por Él. Cosa que solamente podemos lograr cuando estudiamos su santa y gloriosa palabra. Debemos de poner nuestro orgullo, debemos de poner nuestra mala actitud, debemos acudir a Dios con humildad, sinceramente buscándolo y sin olvidar que fuimos creados por Él y para Él, y debemos vivir según su voluntad. De no ser así, hermano querido, seremos reputados, seremos rechazados como el barro del alfarero por Dios. Yo le pido a Dios en oración que Él encienda el fuego en nuestro corazón y que todos nosotros deseemos cada día buscarlo con amor, con humildad, para poder adorarlo de la manera que Él se lo merece. Esta fue Milagros Torres de la Iglesia ISEPMA. El Señor te bendiga grandemente.